Saludos con todos. En este video abordaremos el tema de otras variables que determinan la diversidad en el aula, problema muy importante que aborda la psicopedagogía. Esta diversidad en el aula admite muchas facetas y plantea importantes desafíos a los educadores. Una escuela efectiva desde esta perspectiva debe reunir las condiciones que permita a todos sus estudiantes no solo conseguir sus logros académicos, sino también que les ayude a crecer como personas. Recordemos que cada uno de estos niños tiene sus propias características, sus intereses, sus capacidades y por supuesto sus necesidades que les son propias a cada uno de ellos. Es por eso que hay que valorar esta diversidad como un elemento que enriquece y no que entorpece, y dar la oportunidad a los estudiantes de elegir cómo involucrarse en la educación. Entonces, atender a esta gran diversidad que son los niños, niñas, personas, pretende un gran cambio a la escuela y a la educación, y sobre todo atender a sus puntos de vista, a ponerse en lugar de los demás. Esta diversidad se asocia a distintas variables. Estas variables pueden ser el género, la etnia, su nivel sociocultural. Otra de las variables también es su raza, la variedad lingüística y la orientación sexual que nosotros tenemos hacia los demás. Todas estas variables que definen la diversidad en el aula muchas de las veces generan perjuicios y discriminación hacia los demás, teniendo creencias, actitudes y sentimientos negativos hacia el amor de otras culturas y sobre todo generan estereotipos. Estos estereotipos son personas que creen que deben reunir las características o rasgos propios de su grupo. La meta del aula entonces es eliminar el racismo y el sexismo y los prejuicios étnicos, pero ¿cómo? A través de una educación con pedagogía intercultural y multicultural, que implique una inclinación a partir de la diversidad de expresiones, una educación que demande un acto pedagógico, que reconozca la diversidad, que fomente los valores y sobre todo que respete las perspectivas individuales de cada uno de sus estudiantes para construir un mejor saber en la educación, donde exista la presencia de grupos étnicos claramente definidos como es el color de piel, que no se discrimine la lengua materna, que no exista esas diferencias socioeconómicas entre cada uno de los individuos, que se fomente los valores y comportamientos religiosos, también que se reconozca a las personas con discapacidad y que deje así atrás esa vieja escuela discriminatoria y reproductora de las diferencias de sexo y clase social. Otra de estas variables en el aula es la diversidad de sexo y género. Cada persona desarrolla su identidad a partir de sus propias características, su forma de pensar y sus gustos. A su vez posee una imagen, ya sea masculina, femenina, con sus propios comportamientos y características. Otra cosa es tener una convicción de que un sexo es superior a otro, lo que se traduce a estereotipos, generando el sexismo, el feminismo y el machismo. Recordemos que el machismo es la preponderancia del hombre hacia la mujer, el feminismo que se refiere a iguales derechos para las mujeres y sobre todo el sexismo que es la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Una de las estrategias dirigidas para lograr cambios tanto en hombres como mujeres es creando espacios inclusivos y que plantea así el reconocimiento de hombres y de mujeres y que se reconozca así su protagonismo dentro de la sociedad. Otra de las variables que determinan la diversidad en el aula es la orientación sexual. Esta orientación es el impulso sexual natural hacia otras personas. Esta abarca desde los deseos, sentimientos, prácticas e identificaciones sexuales. Esta orientación sexual puede ser homosexual, es decir, atraídos por el mismo sexo,
heterosexual atraídos por el otro sexo y bisexual atraídos por ambos sexos. Muchas de las veces, cuando esta orientación sexual no coincide con las demás, se genera abuso o discriminación. Entonces, ¿de qué manera educamos la orientación sexual e identidad de género en las aulas? En esta etapa es clave el desarrollo de 3 puntos, que son la integración de la sexualidad, la identidad de la mujer y el varón, el desarrollo integral del ser humano. Con estos 3 aspectos que acabamos de mencionar, debemos ir involucrando a cada uno de nuestros estudiantes en la labor no discriminatoria hacia los demás, a través de un pensamiento y una característica crítica que defiendan a esas individualidades sexuales. Entonces, las instituciones educativas deben colaborar de manera decisiva en la labor de los educadores en pro del desarrollo integral del ser humano y de sus estudiantes. Para terminar con estas variables en la diversidad en el aula, tenemos la diversidad de valores, el pluralismo y el relativismo. Este pluralismo que se basa en aceptar y reconocer la pluralidad, en aceptar los valores y derechos de las personas y sobre todo aceptar sus posiciones o doctrinas. En lo que se refiere al relativismo, para el relativismo indica todo vale, aceptado el todo. Debemos educar en valores también. Lo injustificable y lo injustificable se basa en este término. Entonces, reconocer esta diversidad como un valor y no como un defecto implica romper con la clasificación y la norma. Supone plantearnos una necesaria profesionalización del docente y también cambiar ese currículo que ahonde en las diferencias del alumnado y erradique las desigualdades, a la vez que haga avanzar con la justicia escolar, ofreciendo prácticas educativas simultáneas y diversas. Toda esta diversidad en valores y lo que acabamos de mencionar anteriormente conlleva una sociedad basada en el respeto, una sociedad basada en los valores, que aprenda a valorar a cada uno de sus individuos con sus diferentes rasgos culturales, socioeconómicos y demás rasgos característicos. También conlleva a formar con dignidad una sociedad tolerante y sobre todo que acepte su riqueza de diversidad en el aula. Esto es en cuanto se ha podido detallar en alguna de las variables que determinan esta riqueza en la diversidad en el aula, que nos ayudarán como docentes a cambiar nuestras prácticas pedagógicas en bien del alumnado hacia una sociedad más justa. Esto es entonces lo que se ha abordado en este video. Les agradezco por su atención, muchas gracias y hasta pronto.